Bueno, si me han entendido este ejemplo, ahora vamos a hablar con un poco más de detalle técnico. ¿De acuerdo? Miren, entonces vamos a hacer esto por acá y voy a dibujar un esquema, de frontend y backend, ¿de acuerdo? Que es como una aplicación función. Para ubicarnos en qué parte interviene la IA en este caso, ¿no? Miren, vamos a dibujar con esto. Voy a dibujar un cuadrado, perdón, un rectángulo, y esto va a ser el frontend, que es donde interactúan los usuarios. Y también una aplicación, si tiene un frontend, por lo tanto, tiene un backend, ¿cierto? Dejo por acá. Listo. Esto lo bajo un poquito. Aquí. Esto lo borro. Y le voy a poner el nombre correcto. Es el backend. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí no he dibujado nada diferente. Seguramente todos se ubican rápidamente cuando digo un frontend y backend. Frontend es donde el usuario final interactúa o consume nuestro servicio. El backend es la parte interna que procesa y enruta todos los servicios o requerimientos para dar finalmente al usuario el resultado o el servicio esperado. ¿Qué ocurre acá? Hasta aquí es una aplicación tradicional. Digamos que esto viene por acá. El frontend tendrá una interfaz por acá visual, donde se renderiza el pedido del usuario. Acá el usuario interactúa. Eso está renderizado. Y en el backend es donde ocurren algunas cosas, ¿no? Esto lo borremos para que sea mejor. Vamos a hacer un cuadradito por acá. Ya. Entonces, en el backend, ¿qué es lo que tenemos? En el backend ya hay componentes, digamos, representativos que podríamos dibujar, ¿no? Por ejemplo, todo backend tiene, o no todo, bueno, la mayoría de backends tienen una base de datos, ¿no? Digamos que la base de datos está acá. Lo represento así. Esa es la base de datos. Base de datos. Tiene una base de datos interna. Y va por acá. Y tiene seguramente servicios que están dentro del backend. Servicios. Lo pongo por acá. Servicios que consumen. Y voy a poner acá servicios externos. Que va por acá. ¿Qué es lo que ocurre? En un esquema, digamos, de una aplicación inteligente con una capa cognitiva, los servicios externos se conectan de esta manera. Imaginen esto, ¿ya? Dentro de todos los servicios que ustedes consumen, hay algunos que se llaman conexiones hacia modelos de inteligencia artificial, ¿ya? Eso ocurre. Entonces, por acá vamos a dibujar una especie de cerebro, a ver si me sale. Vamos a dibujar algo como esto. Y acá vamos a representar que es el servicio de la IA. ¿Qué IAs conocemos? Pueden ser modelos de OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Grok y muchas más que existen en el mercado, incluso las IAs chinas, ¿no? Donde a ustedes les venden servicios externos, o sea, a través de APIs, ustedes pueden consumir esas IAs. Y esta conexión representa ese consumo. Y voy a hacerlo un poco más pequeño para explicar algo más. Esto acá. Lo reducimos, lo ponemos por acá. Y miren, va a pasar algo acá. Esta IA que hemos dibujado por acá, termina siendo, pueden ser de hasta tres formas. Esta IA son modelos que ya existen en el mercado, dentro de las cuales tenemos, ¿no? IAs de uso común. Y cuando digo uso común es que me refiero a, por ejemplo, OpenAI, me refiero a Anthropic, ¿no? Y otras más, ¿no? Son IAs que ustedes ya usan, que están abiertas a que cualquier persona pueda consumirlas directamente a través de APIs. Hay otro tipo de IAs, que le vamos a llamar que son IAs de modelo cerrado. Son IAs de modelo cerrado. ¿Cómo así? Hay empresas que crean sus propias IAs para un propósito específico, ¿no? Si hay un OpenAI que todos pueden llegar a través del chat o a través de APIs, imaginen, porque eso ocurre, que hay empresas que construyen sus propias IAs únicamente para su consumo propio. Por ejemplo, ¿no? Una es Tesla, que tiene su propia IA, y otra también es Salesforce, que
ha construido su propia IA. Cada IA la usa específicamente para el propósito que tiene como aplicación. Por ejemplo, Salesforce para mejorar la calidad de llamadas y la satisfacción del usuario. Tesla para hacer que sus vehículos sean cada vez más autónomos. Entonces, hay un primer grupo que son IAs de uso común, están abiertas, cualquier persona, desarrollador como nosotros podemos consumirlas. Hay otras que las producen y las fabrican empresas con un objetivo específico para mejorar la percepción de su aplicación, como estas dos. No son las únicas, pero hay más. Le ponemos dos. Y hay un tercer grupo de IAs, que lo voy a poner por acá. Son las IAs open source. ¿A qué me refiero con IAs open source, no? Por ejemplo, son IAs que que el código está abierto. Tú puedes entrar hasta la propia IA y modificar los pesos del algoritmo. A diferencia de OpenAI y Anthropic, las IAs open source, tú puedes hacer uso del modelo y modificar los pesos del modelo. Y acá generalmente tenemos las últimas IAs, ¿no? Las IAs chinas. Por ejemplo, el modelo Qwen de Alibaba y otras IAs chinas son open source. Vamos a poner acá Alibaba como un ejemplo de IA, pero hay más. Y sobre todo son las IAs chinas, ¿no? Entonces, vamos a agrupar el consumo de ese servicio en tres grandes grupos. Las IAs de uso común, llámese OpenAI y Anthropic, se usan a través de APIs. Tú no puedes modificar el modelo, ¿no? Tú puedes hacer consultas y recibir las respuestas, pero a través de un API. Hasta ahí llega tu relación con esos modelos, porque son modelos cerrados. Son APIs. En las IAs de modelo cerrado, acá nosotros no podemos acceder como usuarios, porque no está puesto al servicio de los usuarios. Son IAs propietarias para consumo y uso específico. Y luego, en una IA open source, nosotros podríamos acceder a través de APIs, pero también podríamos instalar todo el modelo de la IA. Podríamos instalar todo el modelo de la IA en servidores nuestros y modificar internamente la lógica de estas IAs, ¿no? Las IAs, por lo que hemos estudiado en las clases pasadas, se manejan a través de pesos, ¿no? Pesos en las capas de las redes neuronales, podríamos modificar. Entonces, acá es muy importante identificar esto, ¿no? Voy a escribir mejor para que se vea mejor. A ver, acá se puede a través de APIs y a través de la instalación en servidores. Ahora, ¿qué más? Miren, acá viene la parte interesante, ¿no? Entonces, cuando uno habla, esa es una aplicación, por ejemplo, ¿no? Acá está el usuario, y lo vamos a dibujar así. Aquí está el usuario, que está usando nuestra aplicación. El usuario está consumiendo nuestra aplicación a través del frontend, pero el frontend tiene debajo el backend que correlaciona todo esto y usa dentro de los servicios externos la inteligencia artificial, que es una capa cognitiva en la cual tú le entregas una información y a través de un proceso interno te devuelve una respuesta. Tú usas esa respuesta para potenciar la usabilidad, la funcionalidad, el rendimiento de tu aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, en el tema de las IAs de uso común, yo no puedo modificar la lógica de las IAs. No puedo. Simplemente puedo enviarle una pregunta, y me dará una respuesta, ¿no? Lo que sí hay en estas APIs son parametrizaciones. Dependiendo del modelo o de la empresa a la cual estés golpeando con tu API, tendrás más o menos características de parámetros para enviarle en la API. Ya de modelo cerrado no hacemos nada, y en la open source tú podrías incluso no únicamente por API, sino modificar internamente los pesos, instalarlo en tus propios servidores. Ese código abierto, totalmente abierto. Hay más flexibilidad, sí, pero el tema es que tienes que conocer bastante de cómo funciona para que las modificaciones que hagas tengan algún sentido en beneficio de lo que tú necesitas, ¿no? Porque si no terminas haciendo que el modelo sea inestable. Ahora, entonces, acá hay un punto más que no se está viendo, que es el siguiente. Si ya hay servicios externos que yo consumo para correlacionar, integrarlos a mi aplicación, ¿qué más puedo hacer, no? ¿Qué más puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es aprovechar de manera más específica todos estos insumos. Y para ello tengo que tener claro lo siguiente. Tengo que tener claro la arquitectura de aplicaciones con IA, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos que tener claro la arquitectura de aplicaciones con IA. Entonces, esto es importante, porque las IAs que ya conocemos, no vamos a poder modificar cosas importantes, ¿no? Me refiero a estas IAs de uso común. Pero sí con la arquitectura que definamos, vamos a poder aprovechar mucho mejor el diseño de nuestras aplicaciones. Y cuando hablamos de arquitectura de aplicaciones, estamos hablando de conceptos como RAG, estamos hablando de conceptos como IA Agentic, que son modelos o estándares o marcos que nos ayudan o nos orientan para potenciar la solución hacia el usuario. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí. Ok, como les decía,
si bien ya tenemos servicios externos que podemos enganchar a nuestro backend de nuestra aplicación, hay que entender qué conceptos o marcos de arquitectura están actualmente vigentes, ¿no? Obviamente hay nueva tecnología y esa nueva tecnología tiene que ser aprovechada y para ello la arquitectura asume un rol bastante importante. Una de las arquitecturas en ese tema IA que se habla mucho es RAG. Este RAG está en las siglas en inglés, tiene el significado en español que podríamos indicar que se llama generación aumentada por realidad, o bueno, generación aumentada con recuperación, perdón. Generación aumentada por recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las arquitecturas que empiezan a surgir, o de los modelos, de los marcos de arquitectura que empiezan a surgir en este tema, tenemos el primero, ¿no? Que es RAG, generación aumentada por recuperación. Y hay otra, que es, digamos, que potencia mejor aún las condiciones de la IA, que se llama IA Agentic. Agentic básicamente es una IA autónoma, es una aplicación autónoma. No solamente decide, piensa, sino tiene componentes, integraciones que permiten realizar acciones, ¿no? Acá le vamos a poner, para que se acuerden, es aplicaciones automatizadas. ¿De acuerdo? Automatizadas. ¿Son los únicos marcos de arquitectura que actualmente existen? No, hay más. Son 5. Bueno, lo dejamos ahí. Solamente para nosotros van a haber 2. Igual no nos va a dar tiempo para explicar todo, pero hay más, ¿no? Y según pasa el tiempo, van aumentando la cantidad de marcos de arquitectura que ayudan a que se aprovechen mejor las condiciones del servicio de inteligencia artificial. Cada modelo de arquitectura le genera capacidades adicionales, ¿no? Por ejemplo, RAG te dice que tú, mediante una base de datos, vas a almacenar el conocimiento para que cada vez que uses la IA a través de tu API, tomes el conocimiento de tu base de datos y las preguntas que les hagas sean más específicas y con una historia de la evolución de los datos. RAG te dice eso, ¿no? Una IA simple simplemente le hace una consulta y te da una respuesta lógica, pensada, en base a los datos del modelo de entrenamiento. Ya en RAG estamos hablando de que hay una memoria temporal o una memoria estable, perenne, que almacena historial de conversaciones, historial de comportamientos, y cada vez que tú inicias una nueva iteración, toma ese historial para hacer que la respuesta sea más customizada, entallada a lo que necesitas, ¿no? Y la parte de Agentic toma esto que teníamos anteriormente, pero en base a lo que va encontrando como historia o como conocimiento, va gatillando acciones en otros dispositivos, ¿no? Entonces, a ver, si lo queremos pintar así, en el tipo de RAG, los servicios externos que están conectados a la IA van a la base de datos para guardar historial y luego tomarlos para generar mejores respuestas, ¿no? Eso es RAG. Lo pinto de rojito. Eso es RAG. Y cuando hablamos de Agentic, voy a ponerle verde. A ver, color verde. Estamos hablando de que ahora, adicionalmente, a esta base de datos, tenemos una conexión hacia componentes. También se llaman herramientas. Esos componentes o herramientas se activan cada vez, se activan cada vez que la IA o la inteligencia así lo decide, ¿no? Ahora, la IA puede directamente activar, no directamente, ¿no? Vamos a obtener una respuesta seguramente de la IA ante una consulta. Esa respuesta la vamos a procesar con un código intermedio y ese código intermedio va a hacer que activemos otros componentes externos, otras herramientas, ¿no? El ejemplo más simple es si la IA detecta en base al historial de la base de datos que la respuesta debe ser almacenada o debe primero ser almacenada y luego debe agendar una reunión enviando un correo a través de Teams, lo va a enviar la respuesta. Nosotros lo procesamos en nuestra capa de backend y ese backend como tal va a activar el que se envió un correo con la agenda de la cita, ¿no? O la agenda de la reunión. Entonces ya estamos sumando a la aplicación, a la arquitectura de la aplicación, otras capas que no solamente guardan historias, sino también que permiten activar componentes o herramientas. Entonces, si se dan cuenta, y hay otras arquitecturas o marcos que se están añadiendo que hacen que nuestro servicio, nuestra aplicación como tal, tengan mayores capacidades, ¿no? Sean más potentes, brinden mayor funcionalidad a los usuarios. Ahora, vamos a hacerlo mejor esto, borramos para hacerlo más bonito. O en todo caso, lo achico un poco porque está muy grande. Ese es mi usuario, el que interactúa con la aplicación. Y todo esto acá lo vamos a mover para explicar la otra parte. Miren. Ya. Ahora, cuando hablamos también de IAs, IA de uso común, ¿no? OpenAI, Anthropic, y etcétera, y otras más, acá hay varios frentes que podríamos estudiar. Por ejemplo, esto que está acá tiene en el fondo
un concepto que ya lo hemos visto en la clase pasada, que son las LLM, Large Language Model, ¿no? Modelo de lenguaje grande. Es un concepto. Esto a su vez descansa sobre redes neuronales, ¿cierto? Eso también lo sabemos. Esto descansa sobre redes neuronales. Lo vamos a poner por acá. Redes neuronales. Y las redes neuronales trabajan sobre algoritmos. El principal algoritmo de una red neuronal y por qué la IA que tenemos actualmente es como es porque hubo un modelo en el 2017 que lo propusieron que se llama Transformers, ¿no? ¿Se acuerdan de Transformers que les comenté? Donde se habla de cómo mejorar el contexto del razonamiento en una inteligencia artificial. All You Need Attention era un paper que se publicó en ese año y revolucionó todo ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque resolvía un problema que las IAs antes tenían, que perdían rápidamente el contexto, ¿no? Tú le dabas una frase y no sabía exactamente a qué se refería. Con este modelo de Transformers, lo voy a poner acá, se resolvió el problema y empezaron a despegar todo el potencial de las IAs que tenemos actualmente. Transformers. Esto fue el 2017. ¿De acuerdo? Es un modelo matemático, hablan de fórmulas y hay más cosas, ¿no? Ahora, entonces, miren, ya tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Vamos a empezar a resaltar con este resaltador. Miren, hasta aquí es como, ya, y esto lo vamos a borrar para que se vea mejor, solo para, luego les paso la hoja. Esto es nuestro frontend. Esto es nuestro backend. ¿De acuerdo? Y digamos que esto es la renderización, que es lo que ve el usuario final, ¿no? Y le ponemos, no sé, pues amarillo borrado. Es la aplicación que el usuario ve renderizado. Pero detrás hay toda una cantidad de servicios, componentes, que están regidos bajo un marco de arquitectura. Entonces, cuando alguien dice, profesor, quiero aprender IA, lo primero que tendríamos que entender es qué parte de la IA quieres aprender. ¿Quieres ver el tema de arquitectura? ¿Quieres aprender el tema de arquitectura con IA? ¿Quieres aprender de repente las conexiones que tu aplicación deberían enviar a las IAs de uso común? ¿Cómo me conecto? O de repente quieres profundizar en los lenguajes de modelos grandes. O de repente quieres ir un poco más allá y quieres aprender sobre redes neuronales para entender a ciencia cierta cómo funcionan por dentro las IAs. O de repente eres más matemático y quieres ver cómo funciona la lógica de los transformers y por ahí con algún estudio crear una nueva fórmula o un nuevo teorema, un nuevo postulado que mejore las cosas que tenemos. O de repente, en el tema de open source, quieres entender cómo es la IA open source para conectarte y hacer modificaciones en los pesos de las lógicas internas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de IA o de IAs y decimos que queremos aprender algo de IA, tenemos que ubicarnos en el espacio correcto, ¿no? Es la arquitectura, es el uso de la IA de nuestras aplicaciones consumiendo el tema de OpenAI, Anthropic y lo demás. Es nuestra aplicación consumiendo IAs open source. Es nuestro interés entender cómo funcionan las LLMs. Quizás no podamos hacer directamente modificaciones porque es más teórico, ¿no? Estas LLMs se generan o se crean en grandes códigos, ¿no? Como la de OpenAI o como la de Anthropic. O quizás queremos entender cómo funcionan las redes neuronales. Hay librerías en Python. Se puede hacer algo en Colab de Google, algún laboratorio como el que ya lo hicimos, ¿no? Entender cómo funciona con una capa, dos capas, y con eso tener algún conocimiento teórico de cómo funciona por dentro. O de repente ver la parte más matemática, estadística. Entonces, hay diferentes frentes sobre los cuales podemos atacar si es que nos interesa el tema ahí. Lo cierto es que en sí la IA como tal no es una aplicación por sí misma. Necesita y va en conjunto con todas las otras con los otros desarrollos que tengamos y potencian la funcionalidad de una aplicación, ¿no? Así como en este ejemplo que puse por acá, el restaurante es la aplicación y la IA es el chef. La IA de por sí sola no es el restaurante, es una parte esencial porque es alguien famoso, con mucha experiencia, que cocina muy rico, que hace platos novedosos, pero para que funcione y el usuario lo pueda consumir, requiere el espacio, las mesas, el local y todo lo demás, ¿no? Entonces, una combinación de cosas. Una IA de por sí sola no es una aplicación, ayuda y potencia la funcionalidad de las aplicaciones. ¿De acuerdo?